La decisión que tomará Colombia el próximo 2 de octubre es sin duda decirle adiós a 50 años de conflicto armado en nuestro país. Creo que los grandes retos en la vida empiezan con un paso y tenemos la oportunidad de darlo. Ojalá no lo desperdiciemos. La paz se construye entre todos. Por eso pensemos en paz y actuemos en paz, sobre todo en estas discusiones. La paz no se hace para que haya una justicia completa. La paz se hace para olvidar el dolor pasado, para disminuir el dolor presente y para prevenir el dolor futuro. Los procesos sociales en tiempo de guerra ocurren en grados diversos en los diferentes conflictos y regiones. Son un desafío profundo para la posguerra, para la política pública, la sociedad civil, los empresarios y los campesinos. El principal problema de Colombia ha sido un problema agrario. La violencia de Colombia, a diferencia de la violencia de otros países de América Latina, que ha sido el terrorismo, que ha sido el terrorismo de Estado, ha sido una violencia puramente rural, no ha sido una violencia urbana. La urbana ha sido la del narcotráfico, pero la rural ha sido... Entonces hay que resolver el problema agrario. Ahí está previsto que hay que titular baldíos, ahí está previsto que nos vamos a comprometer a comprar 3 millones de hectáreas en 10 años. Yo creo que eso es algo que el Estado colombiano puede hacer hoy. El acuerdo de paz del 24 de agosto abrió desde luego una nueva era en Colombia. El presidente Santos aseguraba en una entrevista que le hicimos este fin de semana en El País que lograr la paz había sido difícil, pero construirla iba a ser aún más complicado. La justicia transicional y las penas simbólicas son simbólicas, porque la reparación es simbólica. A mí nadie ni nada me va a devolver un abrazo, uno solo, de mi hijo. En este caso, en Colombia, ya tenemos la ventaja que hay un proceso de reintegración, o por lo menos hay un conocimiento, hay un proceso de unidad de víctimas, hay memoria histórica. Es decir, yo no creo que ese va a ser el gran reto de la construcción de paz en Colombia. Yo creo que va a ser un reto importante. El posconflicto en Colombia es generar las condiciones para que no se repitan los ciclos de violencia. Aquí lo que se viene, yo creo, es una política más ideológica, probablemente más dura. También nos va a obligar a los partidos. Si aquí no tomamos la cosa en serio, este no es un problema de clientelismo. Aquí también hay un desafío para que los partidos se modernicen, hagan su reingeniería y asuman esos retos. Pero este es el momento. A mí me parecería realmente un desastre nacional que permitamos una zona de incertidumbre, la ilusión de que podemos renegociar en mejores condiciones, cuando lo que necesitamos es aprestarnos para una fase de conflicto. El conflicto existe sin las FARC. La economía, los dividendos de la paz, las energías liberadas. También, ¿cómo se paga todo esto? ¿Quién paga todo esto? Y también, ¿cuál es el papel de los empresarios? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué están haciendo? Lo que ha demostrado también el país es que ha generado en este tránsito, más allá de lo que son las coyunturas y los números, se han desarrollado unas capacidades de resistencia fuertes que nos están permitiendo en este momento mantener unas tasas de crecimiento importantes y unos fundamentales pues, mucho mejores que lo que está pasando en general en el mundo, ¿no? Los dividendos que trae la paz, que los trae por el proceso de paz. Y como proceso en el que ya estamos, podemos percibir a día de hoy beneficios, ¿no? Decíamos, el crecimiento del país es bueno comparado, por ejemplo, con América Latina. Como dijo el Papa Francisco, la paz es necesaria. Pero lo que va a demostrar Colombia, ya demostró Colombia, que la paz es posible. Si bien uno tiene dudas sobre los acuerdos y tiene interrogantes y cosas que tienen que resolver, es más grande el miedo que me genera el no. Las dudas del no, las incertidumbres del no son mucho mayores. Y la verdad es que fue muy interesante el proceso de reflexión, muy participativo, muy informado por parte del gobierno y la mesa negociadora, y francamente el diálogo, este tipo de debates van respondiendo las dudas, luego empiezas a encontrar posiciones mucho más informadas. Esto que ha comenzado de una manera difícil termine de la mejor manera en un tiempo que va a ser largo para los colombianos, que va a tener muchos retos. Lo que pasa con el plebiscito es que los colombianos vamos a votar sí o no, y si votamos sí, que es lo que yo creo que deberíamos votar, el presidente recibe la instrucción de iniciar un proceso de reformas institucionales. La Fiscalía General de la Nación preparará unos informes
que deberá enviar a la Jurisdicción Especial para la Paz y una vez ésta los reciba, mirará qué procesos va a asumir previa una decisión de definir si son o no relacionados con el conflicto. Independientemente del posconflicto, ¿no es cierto? Nosotros sí tenemos que hacer esas reformas que nos lleven a ser un país más competitivo. Nosotros no podemos llegar a los territorios y no podemos pensar que va a haber desarrollo productivo en estas zonas, digamos, que han estado aisladas, si no hay conectividad. Llevamos toda la mañana hablando de lo que creo que todo el mundo considera que es un hecho histórico, no solo en la historia de Colombia, sino en la historia de América Latina y del mundo. Desde el inicio del proceso, nosotros estábamos pensando en la legitimidad que el proceso debería tener. ¿Qué es lo que más legitimidad le ha dado a este proceso? Que además es un caso único. Ningún otro proceso ha colocado las víctimas en la solución del conflicto y sus derechos. Todas las negociaciones se han hecho en torno a ese principio, a ese concepto, los derechos de las víctimas y las propias víctimas. Inclusive, como ustedes recordarán, nosotros hicimos aprobar una ley para poder comenzar a reparar las víctimas y restituir la tierra a los campesinos antes de que terminara el conflicto. Eso tampoco había pasado nunca. Este proceso de paz, primero se va a votar mayoritariamente a favor y en segundo lugar, que va a funcionar hasta donde humanamente es razonable que funcione. Como decía Humberto de la Calle, el acuerdo posible, quizás no es el ideal, quizás no es el perfecto, pero es posible. A los que hemos sido presidentes de este país, todos hemos buscado la paz. Que no vengan a decir los que están en contra que ellos no la buscaron. Otra cosa es que no hubieran podido conseguirla, pero uno no debe ser tan egoísta de que porque un sucesor sí la consigue, de ponerle palos en la rueda. Por eso una de las preguntas que yo no sé contestar en esta responsabilidad internacional que estoy es cuando me preguntan ¿cómo así que 12 presidentes están en contra de la paz? Eso es algo que no se puede explicar sino en Colombia. Pero yo creo que de alguna manera tenemos que superar esto y entender que la violencia nos va a colocar en un nuevo país. Pero Colombia vive un momento de política grande, de política para los jóvenes y para las generaciones siguientes. Y la pregunta es, ¿apuesta usted por esa Colombia? ¿O sigue discutiendo si el acuerdo debería haber sido perfecto? El presidente Santos tomó esto con una fuerza, un empuje y un liderazgo. Es cierto, la paz la logran los colombianos, pero que hubo un colombiano que se atrevió a enfrentar las dificultades, primero de conocer la verdad y luego de cómo avanzar en una justicia transicional en la forma como lo explicó esta mañana. ¿Qué le dejó la paz a Guatemala? Pregunto aquí a los empresarios. Guatemala recibe mucha inversión colombiana en energía eléctrica, línea aérea, bancos. ¿Invertirían allá si no hubiéramos firmado la paz? Yo nací en 1964, el mismo año de nacimiento de las FARC. Yo no he conocido un día en paz, pero ninguno de los que estamos acá ha conocido un día en paz en Colombia. Si gana el sí, en cambio, ya no es la pesadilla del no, que es volver al pasado, sino empezar a soñar con un futuro distinto, con verdad. Yo sí creo que la verdad es siempre lo más importante. Yo creo que en la verdad nos ponemos de acuerdo. Cualquier paz en el mundo, aunque sea desventajosa, es mejor que una guerra justa, es mejor que una guerra ventajosa.